Ongi etorri herri irratiko entzule. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición que siempre, bajo la ayuda de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Castunza, tienen la oportunidad de disfrutar en ASUS, en Radio Popular. Un día más, por lo tanto, estamos con vosotros y con vosotras para hablaros de temas de actualidad, como no podía ser de otra manera. Y hoy hablaremos de un número de teléfono, el 112, y lo que hay detrás de ese número de teléfono, de protección civil. Y precisamente, sin más dilación, pasamos ya a presentaros a nuestros contertulios del día de hoy para que nos cuenten qué es precisamente, repetimos, lo que hay detrás de ese número de teléfono, el 112. En materias de intervenciones, el Gobierno vasco y todo este dispositivo de emergencias disponen de varias responsables. Una responsable de intervención, precisamente, en materia de emergencia de protección civil es Elena Moreno, a quien ya saludamos. Elena Moreno, muy bienvenida. Gracias, buenas tardes. Muy buenas. José Miguel Olano, como jefe territorial también de SOS DEIAC en el territorio histórico guipuzcoano. Bienvenido, Onguietorri. Y también vamos a presentar y vamos a saludar al jefe del Parque de Bomberos de Vitoria, de Gasteiz, a Pedro Anitua. Muy bienvenido, Pedro. Hola, ¿qué? Bueno, emergencias, protección civil 112. ¿Cómo se actúa? ¿Qué es lo que se puede hacer cuando ocurre cualquier tipo de emergencia, ya sea una emergencia pequeña, algún pequeño suceso que pueda producirse en Euskadi, o ya sea una catástrofe? Elena Moreno, ¿qué es lo que entiende la gente por el 112 y qué es lo que se le puede explicar por ese número de teléfono? Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que aclarar un poquito lo que se entiende o lo que se entiende desde el Sistema Vasco de Emergencias como protección civil, como urgencias, como emergencias. El 112 es un teléfono de coordinación dispuesto por el Gobierno vasco para atender desde la más simple urgencia hasta el suceso más catastrófico. O sea, el Gobierno vasco no entiende una separación, como se puede entender en otros lugares, entre lo que es la protección civil como respuesta a graves riesgos, catástrofes o calamidades, que se define así en todo el mundo, desde lo que es un suceso, desde una urgencia sanitaria o una urgencia de fuego, o cualquier tipo de urgencia que necesite una respuesta de unos recursos de emergencia. Es un sistema que está, por tanto, concebido para dar una respuesta global y detrás de ello dispone de una serie de mecanismos de coordinación e integración de todos los recursos que trabajan en la emergencia. Básicamente es eso. ¿Y cómo se da, por lo tanto, respuesta desde SOS DEIAC, José Miguel? Yo quisiera decir que es importante lo que acaba de decir Elena, en el sentido de que la emergencia se puede organizar de diferentes maneras, ¿no? El Gobierno vasco ha apostado por esto. Normalmente hay que diferenciar dos tipos de emergencias. Una es como dice yo, una catastrófica, y luego la otra puntual, que es la diaria. La diaria lo que hace es preparar a todos los servicios y a toda la organización de este sistema integral que tenemos a tenerlo bien engrasado para cuando llegue la gran emergencia. Entonces, en el día a día, pues es lo normal, que trabajemos pues o que movilicemos tanto a los bomberos como a los servicios sanitarios como a la policía. ¿Cómo actuamos? Pues primero nos llama una persona, una o varias personas. Están acostumbrados y ellos saben que si llaman al 112, el 112 les va a solucionar el problema por el cual han llamado, a través de la movilización de los recursos. Lo que sucede es que creo que no hemos llegado a la sociedad en el sentido de decir, ¿qué es lo que hay detrás del 112? La gente sí se ha acostumbrado a llamar al 112, los índices de números así nos lo atestiguan, pero lo que hay detrás es lo que yo por lo menos intentaría explicar en esta pequeña charla que tenemos, ¿no? Bueno, trataremos, por lo tanto, de ir explicando poquito a poco cómo funciona ese servicio de protección civil en el que destacamos que existen tres pilares fundamentales: sanitarios,
Hablamos también de la propia Ertzaintza y hablamos de bomberos. Teodoro Amitua, ¿se puede decir, por lo tanto, que esta coordinación en el conjunto de la comunidad autónoma vasca es en relación, por lo tanto, con otros territorios de nivel? Y básicamente porque la experiencia es un grado y porque aquí ya se comenzó a realizar esto hace bastantes años, cosa que en otros lugares no ha sido así. Sí, efectivamente. Creo que el sistema es bueno, que funciona, lo cual no quiere decir que tengamos que aflojar. Tenemos que seguir profundizando un poco más en la mejora de los sistemas. Pero sí que se está consiguiendo que con una sola llamada que llega a un sitio se pongan en disposición un montón de servicios, entre ellos el nuestro, que va captando la información centralizada y organizada y que permite pues una actuación pues mucho más eficaz. En vez de tener una persona pues que tiene un determinado problema, llamar a 6 o 7 teléfonos diferentes, entrando de una sola manera, el sistema es el que reparte el trabajo, las funciones a cada uno de los servicios que estamos implicados. Bueno, y vamos a poner un caso práctico. Digamos que aquella persona que nos esté escuchando y tenga ese problema, bien, ya sabemos que se va a movilizar, esos 3 pilares pues, que hacemos referencia se van a movilizar, pero vamos un poco más a la parte más interna, Elena, si te parece, que cuando una persona llama al 112, primero, ¿cómo funciona el servicio? ¿Se calibra qué tipo de emergencia es? ¿Qué tipo de servicios se movilizan en función de qué tipo de emergencias, etcétera? Bueno, por detrás de todo el tema de llamadas, lo primero que se hace al recibir la información, por supuesto, es intentar recabar la información más completa posible sobre lo que está ocurriendo, que es uno de los grandes déficits de cualquier emergencia, es que la información primera normalmente pues es incompleta, o por los nervios de las personas, o porque igual el detalle pues no puede ser captado. Pero bueno, el primer tema es recabar la mayor información posible sobre lo que está ocurriendo, de tal manera que al operador le permita clasificar la demanda del ciudadano. O sea, es decir, qué es lo que está ocurriendo, se categoriza el incidente en función de la gravedad y se categoriza en función de diferentes tipologías, sean pues incendios, sean una demanda sanitaria, sea una... fundamentalmente lo que está solicitando el ciudadano. Esto se hace atendiendo a una serie de se activa el sistema en función de una serie de tácticas operativas, el cual el operador ya le está diciendo qué tipo de servicios tiene que movilizar, qué recursos tiene que movilizar para dar respuesta al ciudadano. Bueno, en cuanto a esto también hay que decir que lo que se produce también es que si la demanda es únicamente, por ejemplo, un servicio sanitario exclusivamente, es una consulta médica, esa demanda se transfiere directamente al servicio sanitario y es el servicio sanitario y el médico coordinador el que va a categorizar ese incidente y va a dar una respuesta exclusivamente sanitaria. Si es una demanda exclusivamente policial, de un problema policial, se va a transferir la llamada al centro de coordinación de la Ertzaintza, el cual va a dar esa respuesta. Cuando ya empezamos a hablar de una pequeña matización para que la gente vaya enterándose. Se pasa la llamada tanto a la policía vasca como al sistema sanitario si el que recibe la llamada, el operador que recibe la llamada, ve que el aporte sanitario y el aporte policial son necesarios, porque muchas veces lo que sucede es que el que llama no está en situación de aportar nada sanitariamente ni policialmente. ¿Por qué? Porque simplemente es un señor al cual le han dicho que llame. Entonces ese señor no puede aportar nada. Entonces, siempre que pueda aportar, si es un incidente de un servicio, siempre se le pasa al servicio. Si el que llama sin tener datos, porque es una tercera persona, que muchas veces pasa, pues puede ser el operador que dice, no voy a pedir pasar a otro porque no aporta nada. ¿Sí? Siempre que aportes. Sí, bueno, como estábamos comentando, que es súper importante la información primera que llegue, lo cual va a permitir un poco categorizar el incidente y dar respuesta y ver qué recursos son plenamente necesarios. Cuando ya es un incidente en el cual intervienen más de un servicio, lo que nosotros llamamos multiservicios o multitareas, ya está categorizado un poco y ya el operador de SOS ya activa una práctica operativa que da respuesta a ese incidente y ya dice qué recursos tienes que movilizar, con qué funciones y para solucionar el incidente. Respecto a este tema, también hay que ver que bueno, estamos hablando de que los pilares básicos son la Ertzaintza, los sanitarios y los bomberos.
hay que ser también conscientes que hay un montón de incidentes en el cual existen responsabilidades por parte de otro montón de servicios que pueden ser tanto administrativos como pueden ser voluntarios que aporten su colaboración en la resolución del incidente. Quiero decir, pues pueden intervenir técnicos de salud, técnicos de medio ambiente, de industria, de aguas, de montes. O sea, los incidentes pueden dar lugar a movilización de recursos de muchas titularidades y de mucho nivel de responsabilidad. Eso puede implicar una respuesta que necesite de la coordinación de la actuación de todos los responsables, que sería en el momento en el cual nosotros, técnicos de emergencia del Gobierno vasco, actuaríamos en aquellos incidentes en los cuales, por la complejidad de la respuesta o la movilización de los recursos, necesitan una coordinación de las actuaciones en el lugar. Sería cuando nosotros nos desplazaríamos. Sí. Hay un tema que me interesa puntualizar. Es lo siguiente. Cuando la persona llama, o las personas llaman al 112, sí nos interesa que no tanto lo que nos va a decir, sino que nos conteste a lo que nosotros le vamos a preguntar. Porque tenemos que tener en cuenta, y nosotros somos conscientes de que el que llama en situación pues alterada, vamos a decir. Y él empieza a contarnos lo que está pasando. Nosotros nos interesaría, procuramos, pero no sé, es muy difícil si la persona no está preparada de antemano. Nosotros nos interesaría que nos contestase a lo que nosotros le preguntamos. Porque siempre le vamos a preguntar, le vamos a hacer tres preguntas. Le vamos a decir, ¿dónde ha sucedido? Y eso es muy importante, que nos diga muy bien dónde ha sucedido. Segundo, ¿qué es lo que ha sucedido? Y tercero, que nos diga de qué teléfono nos está llamando para verificar si la llamada es real o es falsa. Si nos invita a contar y nosotros lo tenemos que contar, porque lo primero que nos preguntamos es dónde ha sucedido, que es lo más importante, pues por favor, que nos conteste dónde ha sucedido. Esas tres cosas sí debemos saber, que siempre le vamos a preguntar esas tres preguntas. Aparte le vamos a hacer más preguntas, pero por lo menos esas tres preguntas. Entonces, desde ese punto de vista, que se deje un poco guiar, era llamado que se deje un poco guiar, porque muchas veces empieza y no nos contesta lo que nosotros necesitamos, porque tenemos que tener en cuenta que la gente no puede, en estas situaciones, una conversación de más de 2 minutos no es técnicamente no es buena, ¿no? Entonces, en esos 2 minutos tenemos que hacer las preguntas que a nosotros nos interesa, que al fin y al cabo es para bien de la persona. Una cosa que es importante ahora que andamos con los teléfonos móviles todos de un lado para otro, es que las llamadas de los siniestros prácticamente las recibimos en tiempo real. Hace unos años hubo un accidente en carretera, tenían que acudir los servicios de bomberos para hacer un rescate, luego los sanitarios, y al cabo de 10 minutos o al cabo del tiempo que fuera, se empezaban a movilizar los servicios. Ahora prácticamente la gente con los teléfonos móviles, el coche de delante, el que cruza, hay un montón de llamadas, diría yo una avalancha de llamadas en tiempo real que no se moviliza y que nos pone a todos en marcha. Esto, si estas llamadas irían al parque de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro territorio, es bastante complicado porque igual estamos fuera de él, fuera de su ámbito de influencia. El sistema de coordinación de SOS nos permite que sean ellos, digo desde el punto de vista de bomberos, los que digan cuál es el servicio que corresponde a esa zona. Pues por ejemplo en Álava pues trabajamos 2 servicios, en Guipúzcoa también otros 2, en Vizcaya también otros 2. Hay zonas intermedias en las que puede acudir uno u otro que no tiene nada que ver con el territorio histórico al que pertenece, digamos, legalmente, formalmente. Entonces, este sistema lo que nos permite es que todos funcionemos de una determinada forma, y aunque cada maestrillo tiene su librillo y cada uno, pues lógicamente, tiene sus medios y sus tácticas, una llamada al 112 no queda nunca por ahí perdida a la espera de respuesta, sino que automáticamente se encamina por un sistema preestablecido. Hablamos de situaciones que muchas veces no lo son, pero en otras tantas sí, es decir, unas situaciones de emergencia que además, al ser en estas otras tantas que me quiero referir, catástrofes, pues traen consigo mismo también situaciones altamente indescriptibles y que son bastante pues difíciles de llevar a cabo. La gente suele llamar alterada. Todos vosotros, responsables de protección civil y de emergencias, sois gente de una pasta especial para hacer frente a este tipo de situaciones, o uno se hace al final a saber llevar este tipo de
de emergencias y de situaciones pues que al ser humano al fin y al cabo siempre le llegan a lo más hondo, ¿no? Hombre, yo creo que uno se hace y uno también tiene parte de su ser, ¿no? Nadie se mete en esta historia si realmente cree que no puede aguantar. Un médico que no aguanta una operación y la sangre no puede ser médico. Lo que no se pierde es la sensibilidad. O sea, cuando ves una desgracia, la sensibilidad está ahí a flor de piel. Otra cosa es que el comportamiento sea sereno, sea profesional y corresponda con unas pautas. Pero la experiencia no te hace alejarte de la realidad. Tú ves lo que está sucediendo y eso de alguna forma te anima a intentar hacerlo lo mejor posible porque la gente tiene problemas. No estás ahí pues como quien pone sellos o quien está haciendo un trabajo rutinario. Realmente hay un problema humano que tienes que intentar resolver. Pero el comportamiento tuyo es el que espera la población que tengas. Y, pues, no sé, yo creo que sí, te vas acostumbrando poco a poco a mantener un poco más el tipo, ¿no? Lo que sí se ve clarísimamente es que cuando recibimos una llamada, si esa llamada, el problema es muy serio, es serio o es problema normal. Es decir, la experiencia, eso enseguida, con la experiencia, aunque también hay casos verdaderamente raros. El día pasado sucedió uno que voy a comentar. Pero la primera o segunda llamada siempre nos dice, este tema, ojo, este tema es serio, este nos va a traer problemas, normalmente. El día pasado, por ejemplo, en Navidad hubo un accidente con 2 camiones que se quedaron empotrados y quedó la carretera cortada a las 6:34. Pues me parece que fueron unas 3 horas y nada más recibimos una llamada. Y eso es una cosa, como ha dicho antes Pedro, un poco rara, porque sí, ahora lleva todo el mundo y es una carretera que está cortada. No nos llamó más que una llamada. Es una cosa súper rara. Pero el profesional Apple vio que la llamada era correcta y envió los servicios y luego resultó que era, no solo que era cierto, sino que era un problema que afectó a muchísima gente. Pero nos llamó solo una llamada. Pero rápidamente se ve con la experiencia y en general, y eso claro, la expresión, pero en general rápidamente se ve si el problema es serio. Sí, probablemente también porque se reciban un montón de llamadas a la vez, ¿no? Comentábamos no solo por el número, que eso es importante, sino por el estado del que llama. El estado del que llama también nos indica rápidamente que aquel es muy serio. Y también el teléfono móvil es un elemento que últimamente pues es pan nuestro de cada día, se utiliza en esta sociedad, tiene su lado positivo, pero Elena también tiene su vertiente un poco más negativa, ¿no? La de que, bueno, todo el mundo dice, bueno, como estoy localizable, como tengo el teléfono móvil, a nada que tenga la mínima situación un poco delicada, llamo aquí que me vengan un poco a solventar el problema. Sí, yo creo que eso, sobre todo nosotros lo vemos desde el punto de vista de deportes de aventura, de monte, de mar y tal, ¿no? Que yo creo que crea una falsa sensación de seguridad y es un debate además que se está generando a nivel mundial y a nivel europeo. O sea, el tema de voy al monte y asumo un riesgo por encima de mis capacidades, pero tengo el teléfono móvil y creo que estoy seguro, eso es algo que está dentro de los servicios de emergencia, que es un tema candente, porque está generando un montón de rescates y de búsquedas de personas que ves que han asumido una imprudencia, que están cometiendo una imprudencia y que están llevando incluso a riesgo a los propios rescatadores para poder dar respuesta, ¿no? Realmente se está produciendo un debate muy fuerte en cuanto a lo que es el coste de los rescates y el coste de las búsquedas, pero bueno, hoy en día el gobierno vasco asume que esa situación es así y se va a dar respuesta sin ningún tipo de cargo económico. Pero es un tema que sí que está cambiando, que se está cambiando radicalmente. Desde un punto de vista de respuesta, para nosotros es positivo, porque la localización de esa persona va a ser mucho más rápida, nos va a permitir tener un contacto con ello, pero realmente hay muchas veces que son situaciones que llegas allí y que son simplemente de imprudencia, simplemente de que han asumido una actividad por encima de sus posibilidades. Pero sí es cierto que el teléfono móvil ha salvado bastantes vidas, eso está claro. Sí, no, eso está claro. Pero no solo en rescate, que en rescate bueno, se ve claramente, sino yo diría que hasta en accidentes de carretera. Sí, en accidentes de carretera, desde luego, la información es instantánea y además te van informando continuamente de cómo está el tema, qué es lo que pasa, cuál es el mejor acceso, cuál es el punto kilométrico exacto, sobre todo a la noche, que suele ser bastante complejo. Cuando alguien se sale de la calzada y cae fuera, el de atrás lo ha visto y te está llamando,
son informaciones que nos hacen movilizarnos en muchísimo menos tiempo y hacerlo con más precisión, llevando además los equipos adecuados. Mientras que si no hablas con esa persona y llama a otro centro, que luego llama a otro y la llamada se pierde, pues es mucho más, se pierde no físicamente, sino de tantas vueltas que da, la información se pierde, es mucho más complicado. Aquí la llamada entra directamente y te están diciendo, pues, en la labor que hacían antes los radioaficionados, que era muy importante cuando había grandes catástrofes y caían todos los sistemas, ahora lo está haciendo cualquier ciudadano con el teléfono móvil. Hay una anécdota, nada más voy a plantear. Como comprenderéis, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero respecto a esta una anécdota, nos llama una señora diciendo que su marido, que tiene un teléfono móvil, le ha llamado desde el aneto que está con la pierna rota. Y que, claro, ella, pues que no sabía qué hacer, y como no sabía qué hacer, y era para ella un problema de emergencia, pues nos llamó a nosotros. Y le preguntamos si tenía el teléfono móvil, nos dio el teléfono móvil del marido y nos pusimos en contacto con el marido, que efectivamente estaba con la pierna rota en el aneto. Desde que recibimos nosotros la llamada hasta que el señor que estaba con la pierna rota en el aneto llegó a Benasque, tardó 3/4 de hora. Es decir, y por el móvil, si no, bueno, no voy a pasar nada porque hay bastante gente allá cerca, pero en 3/4 de hora fue un éxito. Movilizamos a través de la Guardia Civil del helicóptero de rescate de montaña, fueron allá, lo recogieron, tenía el teléfono móvil y en 3/4 de hora del aneto, además, por ejemplo, una anécdota. Ese tipo de casos y ejemplos ponen un poco bien a las claras que el teléfono móvil, en definitiva, dentro de ese balance, pues ha sido positivo, ¿no? Yo diría que necesario. Sí, ha producido un cambio radical en la respuesta a las emergencias. Y ya que hablábamos del teléfono móvil, Pedro, hablábamos de carreteras, también uno de los apartados, aparte de esa peculiaridad administrativa que tenemos aquí y lo que ello supone un poco desde el punto de vista de los distintos parques de bomberos, sí es cierto que también la figura de apagafuegos fría y dura, histórica de los bomberos ha ido variando, ¿no? Así como también tenemos el teléfono móvil, pues los bomberos también en su profesionalidad, su figura, su tecnificación también ha ido variando. Sí, efectivamente. De hecho, bomberos ya no es sinónimo de apagafuegos, sino es un trabajo, no voy a decir residual, porque eso es importante, pero sí minoritario. Un bombero moderno de cualquier parque con una estructura pues de estos años, realmente el número de fuegos es lo menos que hace en los incendios. Hace fundamentalmente rescates, salva mucho más vidas en rescates de tráfico o en otro tipo de rescates que los producidos por los incendios, y eso ha exigido una metodología, un equipamiento, un entrenamiento totalmente distinto al que ahora se estaba llevando. El tema de intervención en riesgos químicos, hay cantidad de intervenciones que están variando y que los bomberos tenemos que estar siguiendo, por decirlo de alguna forma, a la siniestrabilidad y variando y adaptándonos al momento. Hoy en día creo que los servicios de bomberos de Euskadi estamos perfectamente integrados en esa punta de lanza de los servicios modernos, y que todos los distintos servicios que componemos el conjunto de los bomberos tenemos un buen equipamiento y un buen entrenamiento en general para todo tipo de rescates. A la gente que nos está escuchando, y poniendo también casos probablemente extremos, pero que también se dan en carretera cuando ven a un bombero que está intentando sacar a una persona que está atascada en una masuja de hierros de un vehículo y su compañero o la persona que le conoce está exigiendo, está pidiendo a voz en grito que lo saquen ya, pero que andan estas personas ahí sin hacer nada. ¿Qué se le puede decir ahora que evidentemente no es un caso que se vaya a producir, pero que se suelen producir? ¿Qué se le dice a ese tipo de gente? Sí, pues que la teoría cambió totalmente. Hace 10 años nuestra labor era sacar lo más rápidamente posible a la gente para que los servicios sanitarios los pudieran atender. Ahora no. Ahora se trata de sacar a la gente en la mejor situación para que sufra las menores consecuencias. Si hay que atenderlo dentro del vehículo, se atiende dentro del vehículo. Son los servicios médicos los que nos marcan la pauta de cuándo quieren que lo saquemos y cuándo no. Primero, a veces es importante inmovilizarlo, atenderlo, estabilizarlo y luego posteriormente sacarlo. No es nada extraño que una persona esté media hora dentro de un vehículo siendo atendida desde el primer momento antes que procedamos nosotros a sacarle por aquel lugar que muchas veces no parece que es el más inmediato, pero sí el más adecuado para el tipo de lesión que tiene la víctima. La rapidez en extracción produce muchas veces lesiones de columna y parálisis importantes. Hay que andar con mucho cuidado, hay que saber qué es lo que
que tiene esa víctima y proceder en consecuencia. Y si hay que atenderlo dentro del vehículo el tiempo que sea necesario antes de sacarlo, se le atiende y puedes estar ahí el tiempo que quieras. Pasa también que una vez fuera, los servicios sanitarios no lo trasladan inmediatamente. Antes se sacaba rápido y se trasladaba rápido. Ahora se saca según los ritmos que marque la intervención y se les atiende allí in situ porque los servicios médicos tienen el equipamiento necesario para poder atenderlo en el traslado. Y el número de fallecidos en traslado cada vez es menor porque lo que interesa es una buena atención, no una rápida atención, sino una buena atención. Desde un punto de vista sanitario, evidentemente, se funciona, por lo tanto, y se actúa consecuentemente. Una pequeña matización a lo que he estado diciendo. Matización o no, yo diría complementar lo que estaba diciendo. Es que nos damos cada vez más, nos estamos dando cuenta de que la gente que anda por alrededor estorba más que ayuda. Y lo que le diríamos es que en esas situaciones lo que hay que hacer es ayudar. Y voy a poner una cosa que nos ha sucedido a todos. En una autopista o en una autovía de doble dirección se produce un incidente importante en una dirección. Normalmente las retenciones se producen en la otra dirección, porque es que se quedan mirando y crean verdaderos problemas en la otra dirección, porque en la dirección donde se ha producido se produce un corte y allá está señalizado, pero en otro lado no se produce ninguna señalización porque es que no hay ningún corte, la gente se queda mirando y se va produciendo la retención, la cola y viene el accidente. En cuyo caso lo que hay que decir a la gente que él siga, que los servicios los servicios que tienen que intervenir, intervendrán. Que por mirar a ellos no se va a solucionar. Al revés, se van a crear problemas. Bueno, vaya eso también esa advertencia que estamos haciendo un poco a la ciudadanía, que sea consecuente, que colabore con los servicios de emergencia, porque a veces también de donde no hay, pues generamos, ¿no? Generamos otro tipo también de situaciones altamente delicadas, como pudieran ser estas en carretera. Las llamadas las hemos recogido, la actuación también la hemos realizado en esa extracción, por ejemplo, de la que hablaba, por poner el ejemplo también el propio Pedro, cuando una persona se queda atrapada. Y en medio, ¿qué hay, Elena? En medio una responsable de intervención, ¿qué es lo que hace? Va hasta el lugar también del siniestro, coordina a los distintos gremios, ¿cómo funciona? Bueno, nuestra labor, como ya he comentado, tiene razón de ser ahí donde la actuación o haya muchos recursos o sean de diferente titularidad o la respuesta sea más complicada. Nosotros somos activados a través de SOSDIAC en aquellos incidentes que reúnan estas características y nos dirigimos al lugar del suceso precisamente para coordinar un poco la respuesta de los diferentes servicios responsables y para en el mismo lugar del incidente organizar lo que entre el mundo de la emergencia llamamos un puesto de mando avanzado. Al final no es más que los diferentes responsables, coordinamos la actuación entre todos, organizamos las tareas entre todos, porque no es solamente decir yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, sino hay que ver si la actuación se va a dilatar en el tiempo, hay que intentar buscar relevos, hay que un poco organizar, pues si es, por ejemplo, una búsqueda que se organiza, que siempre interviene mucha gente, tienes que trabajar sobre el terreno, distribuir los equipos de trabajo, organizar las comunicaciones entre los diferentes equipos de trabajo, y siempre lo que se trata es de llevar la coordinación al lugar del incidente. Eso es la función principal que nosotros tratamos de desarrollar. Experiencias y también vivencias habréis tenido pues una y algunas cuantas más. Pues sí, de muchas y de todo tipo. Realmente, pues bueno, todos los que trabajamos en el lugar pues nos enfrentamos a situaciones de todo tipo. Realmente yo creo que las situaciones más dolorosas es en el trato con los familiares. Es las situaciones más duras a las que nos podemos enfrentar, porque como profesionales nosotros sabemos desarrollar nuestro trabajo y enfocarlo desde el punto de vista técnico para dar esa respuesta, ¿no? Y sabemos las circunstancias que concurren en cada accidente. Lo que realmente hay muchos accidentes o muchas situaciones en que ya la propia causa o el propio origen del incidente, pues ya sabes que puede tener unas consecuencias negativas. Y aunque tú profesionalmente lo desarrolles bien y hagas bien técnicamente tu trabajo, tú ya sabes que estás trabajando sobre un incidente pues con causas negativas.
Lo más duro de nuestro trabajo quizás sea en el trato con los familiares y entendemos además que es una labor que hay que hacer y que es muy importante de cara a ellos, porque en esos momentos no son capaces ninguno somos en una situación de esos capaces de ver lo que está pasando y nuestro papel ahí es también bastante importante. Sí, mira, por ponerte un ejemplo que no es una situación catastrófica de estas de vientos, nieves y inundaciones, pero sí que es una situación que por desgracia estaban ocurriendo bastantes, es el accidente de autobús. Vuelca un autobús y hay allí un montón de heridos y personas atrapadas. Lógicamente el servicio, en este caso SOS, movilizaría pues a la chancha de tráfico, movilizaría a los bomberos y movilizaría el sistema sanitario. Pero es que los bomberos nos vamos a dedicar a extraer a las víctimas, pero ahí se monta un follón espectacular con todo lo que es la estructura de familiares, quién es cada quien, a quién hay que avisar. Entonces, aquí en este caso, Elena y su grupo de intervención, lo que se dedican es a las labores de organización, dónde hay que llevar a cada uno, cómo se montan los diversos sistemas, dónde se ponen los sanitarios, quién saca a las víctimas y dónde las coloca, quién avisa a quién avisa a los sistemas de movilización, digamos, de servicios sociales. Se montan alrededor de lo que es el siniestro, un dispositivo que no tiene tanto que ver con el propio trabajo de salvar a la víctima, sino con un entorno bastante, diría yo, desagradable, ¿no? Siempre en estas situaciones, sobre todo los autobuses, cuando van familias y cuando van grupos de conocidos, la tensión es terrible con las personas que han sobrevivido ilesos con respecto a los que han tenido problemas, y están todos allí juntos alrededor. Y de alguna forma, pues bueno, a nosotros nos descarga toda esa organización y nos permiten dedicarnos exclusivamente al trabajo técnico de la propia extracción de los heridos. Por lo tanto, básicamente hablamos casi también de dos partes complementarias, ¿no? Una, la de la práctica, la de la extracción de heridos, la del lo que sí hay que hacer en ese momento del accidente, y otra también la de saber coordinar y saber desde atrás también, ¿no? Pues mantener un poco en una situación de mayor relajo y de mayor coordinación a familiares y a personas un poco afectadas también por todo lo que pudiera haber sido ese accidente. Mayor relajo yo diría que no, ¿verdad? Elena, yo diría que mayor relajo no, lo que pasa es que cada uno hace la parte de trabajo que le toca, ¿no? Ahora, en un pequeño siniestro, y en un pequeño incendio de una cocina, en una campana extractora, ¿qué papel tiene la atención a emergencias? Pues yo diría que ninguna, ¿no? Porque ahí no hay nada que hacer, más lo apagan los bomberos, un poco de problema de tráfico la policía y nos vamos todos, no hay heridos ni nada. Cuando los problemas se complican es cuando sí los sistemas empiezan a engarzar cada uno en su sistema y cada uno hace el papel que le toca desarrollar. Unos organizan, otros actúan, unos llevan el sistema sanitario, otros protegen la zona, etc. Quisiera dejar aquí un poco un mensaje de tranquilidad. Las situaciones que estamos hablando son situaciones difíciles y lo que sí quisiera decir es que la mayoría de las situaciones están previamente organizadas. Es decir, que hay un sistema que todo esto está organizado. Yo suelo decir que el 80% de los problemas están ya solucionados, están ya previstos y se sabe cada uno qué es lo que tiene que hacer. Y luego hay un 20% de discrecionalidad. Y en ese 20% de discrecionalidad, la discrecionalidad no es del operador que recibe la llamada, sino está el jefe a la que le apoya y luego la estructura entre los cuales me incluyo yo, que también le apoyamos. Por lo tanto, nosotros tenemos en este momento unos 200 incidentes y cada llamada que recibimos lo catalogamos en esos 200 incidentes. Luego hay unos incidentes que son raros y bueno, pues esos hay que utilizarlo también un poco la discrecionalidad. Pero la discrecionalidad se utiliza poco y por eso a la gente hay que decirle que estén tranquilos, que su problema no es que le vayamos a dar una solución discrecional, sino le damos una solución ya prevista. Yo creo que es importante. Bueno, pues en ese camino de la tranquilidad, no sé si de relajo, pero al menos sí de tranquilidad, y ya que a esta hora y en este momento sí podemos disfrutar nosotros de ella, hacemos por lo tanto copartícipes de esa tranquilidad a nuestros oyentes, escuchando un tema de Silvio Rodríguez, de Mariposas, cuyo título es Días y Flores. Una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Si me levanto temprano, estoy jugar, la muy feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la nariz. Y luego vuelvo cargado con mucha flor, mucho color, y te las pongo en la vida, en la ternura, en la voz, el mojado en flor, mi camisa, para venir su sudor. Pero si un día me desmodo, no te impacientes, yo podré avanzarme, será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia y seguir la rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, rabia de muerte, la rabia imperio asesino de mí, la rabia que me ha podido el cariño, la rabia madre fugió de sufrir, la rabia es mío, el mío, y todo mío. La rabia vivo, pero no me mojo. La rabia miedo a perder el honor. La rabia hijo zapatos de piel. La rabia da mismo tirado la guerra. La rabia como tiene su momento. La rabia el grito se lo lleva el viento. La rabia no sobre la conciencia. La rabia con la paciencia. Paciencia. La rabia es mi vocación. Que vuelvo a pensar, sucio de tiempo, sin amor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del fuego, en esos días, compañera, un alma nueva. Para mi más bella flor. Escuchábamos a la canción Días y Flores de Silvio Rodríguez y después ya por lo tanto de habernos tranquilizado un poco os íbamos a querer concretar, ya que todas y todos ustedes sepan qué es la significación o qué es lo que significa ese 112, que es un teléfono exclusivamente de emergencias. Pedro, ya que comentábamos que bueno,
han dado ocasiones en las que la gente llama prácticamente para interesarse, pues qué sé yo, por tener un poco también una exageración, por la bolsa, ¿no? Que no es un teléfono de información, que es un teléfono exclusivamente de emergencias y que precisamente por la característica que tiene será el teléfono o el número de teléfono que tiene más razones para no estar ocupado si no es necesario. Sí, efectivamente. El problema se nos suscita fundamentalmente, por ejemplo, cuando hay nieve. Cuando hay nieve, todo el mundo quiere saber cómo está la carretera. Es posible, además, pues que haya colas y retenciones y esté la carretera parada. Entonces, todo el mundo pues agarra el teléfono móvil y empieza a llamar al 112 para ver qué es lo que pasa y para que le informe. El problema que tenemos es que si esos teléfonos están ocupados, pero José Miguel nos dirá cuándo capacidad de llamadas pueden soportar y la gente que verdaderamente tiene una emergencia no puede llamar, esa emergencia se queda sin cubrir. Si estamos 300 llamando por teléfono porque está nevando mucho, estamos muy preocupados, tenemos que salir de viaje, es fin de semana y nos parece que hay que saber cuál es el estado de la carretera, como haya alguien en esa carretera que se haya salido, tenga un accidente, tenga un problema sanitario importante o tenga un incendio en su vivienda, va a encontrar que el teléfono comunica y no le puede atender porque otros están haciendo una ocupación de él innecesaria. Los teléfonos de emergencia son de emergencias, como la palabra lo dice. No son para curiosidad, no son de información, no son para saber si el Meteosat nos ha dicho que viene la nube o no viene la nube, sino son cuando ocurre una emergencia para alertar a los servicios que van a dar respuesta a ellos. Sí, tiene toda la razón. Hasta hace poco pues atendíamos esas llamadas, ¿no? Se ha visto que el 112 está para lo que está. En cuyo caso, ya a través de la prensa, llevamos ya me parece que 3 años comunicando que el 112 no va a dar respuesta a la información de Nieves. Y entonces, a través de los medios de comunicación siempre estamos diciendo que hay un teléfono de carreteras al cual podrán acudir, que yo creo que no es necesario ni que acudan, porque los medios de comunicación tienen la misma información a través de Internet, la misma información que tenemos nosotros. Y no solo nosotros, sino que las personas individuales que tengan acceso a Internet tienen la misma información que tienen todos de ellas, porque el Servicio de Interior tiene un servicio informatizado de las carteras principales. Y las que no son carteras principales, pues en esas situaciones que tampoco nos llamen porque tampoco lo conocemos. Es decir, toda la información que posee Sosbella la tienen los medios de comunicación, la misma y a la misma hora, los medios de comunicación y por Internet. Y ya que hemos establecido ese sistema, en el 112 no se atenderá. Si llaman, no les atenderemos. Les daremos el teléfono de información de carreteras y tenemos que llamar ahí. ¿Cuál es el objetivo? Pues el que ha dicho Pedro. No es posible que un teléfono 112 se colapse por atender llamadas que nosotros estimamos que se deben atender por los teléfonos. Otra cosa diferente es, por ejemplo, las inundaciones de San Sebastián. Ese es otro problema diferente. El día que hubo, el día 1 de junio, me parece que fue el 98, hubo las inundaciones en San Sebastián y quisieron entrar en Sosbella 32.000 llamadas. En un día, 32.000 llamadas. Claro, eso es clarísimo, que 32.000 llamadas no pueden entrar. Entonces, ese día se nos colapsó por razones de urgencia. ¿Cuántos atendimos? Pues me parece que atendimos alrededor de 9.500 llamadas, que ya está bien. Esa es nuestra capacidad, 9.500, 10.000 llamadas día es nuestra capacidad. Entonces también apelaría en estos momentos que todos aquellos que llamen en esa situación irá comunicando. Tenemos 30 líneas y en aquel caso me parece que éramos 14 operadores, pues más no podemos, porque el sistema no da más. Entonces, sí apelaría al buen uso. Es decir, lo importante es aquellos que tienen riesgo de vida. Y claro, ya sé que para cada uno su problema es el más importante, pero de la misma manera que direccionamos en tiempos de nieves a través de otro número, de aquí en adelante la experiencia que ella nos dijo que las cosas urgentes tienen que ir al 112 y las cosas no urgentes tienen que ir a otro número, que en el momento que se produzca se dará información. Pero el no colapsar es fundamental. ¿Y cómo así se pudieron llegar se pudo llegar a esa cifra de llamadas, de 30.000 llamadas? 32.000. Pues porque había mucha gente afectada. En toda la zona la zona de la Antigua Higuera, la parte hasta Engaño. Y claro, había mucha gente, entonces pues mucha gente llama muchas veces. Entonces hicieron a acceder y
y sufren. Bien posible. Pedro, no sé si quieres mencionar Sí, algo más. quería comentar el tema de las inundaciones porque es el tipo de siniestros que es más difícil de atender. Es difícil para aquella persona que lo está sufriendo el comprender que no va a ser atendida, pero si se para a pensar ahora que no tiene ese problema, lo entenderá fácilmente. Los recursos de intervención son los que son, y pongamos los que pongamos siempre van a tener un número finito. Cuando llueve y cuando hay inundaciones son en una extensión terrible, que supera con mucho a la capacidad de esos servicios para poder acudir a atenderlos. Y todo el mundo tiene su problema. Nosotros no podemos atender los problemas de todos. Y lo que tenemos que hacer es una priorización, una organización, por muy duro que parezca, de decir, oye, ¿quién es el primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero? Claro, a ti te parece que tus bienes, el negocio de toda la vida, tus esfuerzos y todo, están ahí metidos y te has llamado 14 veces a los bomberos y no vienen. Los bomberos no vienen porque igual están sacando gente de los tejados, chavales en unos sótanos atrapados en determinadas circunstancias, o yo que sé, cualquier tipo, coches en los ríos, y eso lleva mucho tiempo, se gastan muchos recursos y no podemos estar en todas las inundaciones en todos los sitios, ¿no? Las inundaciones son terribles porque además se terminan cuando el agua se va. Muchas veces nos llaman y dicen, oye, que es que he llamado 14 veces y no venís a sacar el agua. Es que no podemos sacarla, porque el agua le entra de fuera. Entonces, ¿nosotros a dónde sacamos el agua? ¿Sacamos de su casa a dónde? Si lo que le está entrando es del río que se ha desbordado, le está entrando dentro de su casa. No podemos hacer nada hasta que baje. Pues tendremos que sacarle usted de su vivienda y tendrá que esperar con paciencia y con resignación, porque no hay otra posibilidad, a que las aguas bajen, y cuando las aguas bajen ya la ayudaremos, si podemos, si somos suficientes como para atenderle, pues para rehabilitar su negocio, su local, su vivienda, etcétera. Pero mientras no bajen no podemos hacer nada, ¿no? Las inundaciones generan, sobre todo al principio, mucha tensión y bastante incompresión hacia los servicios de emergencia, que se les llama, y no es que no acudamos, es que estamos en otros sitios. Ya que hablamos de las inundaciones, y ya que estamos hablando, por ejemplo, pues de una situación pues altamente difícil de llevar a cabo, en la Comunidad Autónoma Vasca el número, pongamos por caso ya que estoy como jefe del Parque de Bomberos de Vitoria, el número de bomberos existente y el número de parques también que hay en la actualidad es suficiente en comparación, porque siempre hay que hacer en comparación con otros lugares y teniendo en cuenta la población y la ciudadanía existente. Yo te tengo que decir evidentemente que no. Siempre nos parece que somos pocos para poder atender lo que tenemos que atender. Ahora, una vez dicho esto, que somos pocos, sí que estamos en cabeza del Estado prácticamente en casi todo, y en esto también. Lo cual, pues no quiere decir nada, ¿no? Es como si, oye, ¿los médicos de urgencias o las ambulancias son suficientes para atender todo lo que hay? Pues no, porque siempre ocurren pues 3 o 4 cosas simultáneamente a veces y no se puede dar respuesta. La pregunta sería, ¿la sociedad está dispuesta a incrementar el gasto en este tipo de servicios a la vista de la respuesta que se le da? Nosotros no somos los que decidimos si tenemos que ser más o si somos menos. En la distancia es la distancia. Si la gente opina que 20 minutos de respuesta, por ejemplo, en localidades un poco lejanas, caseríos, pueblos de pocos habitantes, etcétera, puede ser adecuado, o bien queremos una respuesta en 10 minutos. Entonces, al final los parques estarán en función de esa distancia, ¿no? Aquí el problema que tenemos es fundamentalmente geográfico y de población. Población muy pequeña, muy dispersa y a unas distancias relativamente importantes. Esto no es como Castilla, que son núcleos de población grandes y todos separados a unas distancias muy grandes, pero vamos, con población estable. Aquí estamos un poco por todo, ¿no? Está todo el territorio cubierto de casas por todos los sitios y lógicamente no puede haber un parque en cada lugar. Y la orografía es la que es, pero a su vez este servicio de protección civil es bueno y altamente además pionero, podríamos decirlo así, con aquel antiguo número de teléfono que no vamos a recordar para no confundir. Pero si precisamente utilizamos ahora el 112, el 112, es porque también desde Europa se puso en marcha un decreto, se puso en marcha criterios de unificación. Somos también políglotas, ¿no, José Miguel? Porque ya que hablamos de Europa... Sí, el 112 es un número único de atención a la emergencia en toda Europa, en toda la comunidad europea. Y claro,
por una parte nos viene bien, porque nosotros entramos dentro de ese sistema, y por otra parte nos crea también unos pequeños problemas, y es el de tener que atender en varios idiomas, y en estos momentos los SOS atienden en euskera, en castellano, en francés, en inglés y en alemán. Eso quiere decir que en reciprocidad, cuando uno vaya a Francia, pues en euskera seguramente no. Yo diría que no, pero en castellano seguro le van a atender. Y lo mismo en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Portugal. Eso quiere decir que en esas situaciones, que uno es unas situaciones comprometidas, pues por lo menos va a poder explicar claramente lo que le pasa y le van a atender. Y siempre y cuando lo haga de la manera correcta, ya que, bueno, también tenéis experiencia a la hora de que, claro, siendo centralitas que recogen tanta cantidad de llamadas, muchas de ellas no son las correctas, no ya porque piden información, sino porque pues son llamadas falsas, por decirlo de alguna manera. Antes hemos comentado un poco la ventaja que dan los teléfonos móviles para a comunicarnos el incidente rápidamente, ¿no? Y eso es una gran ventaja. Tiene un inconveniente, es que ahora se ha extendido el mal uso de la utilización del 112. Y la verdad es que yo apelaría, haría un llamamiento a que se utilicen los teléfonos móviles y los teléfonos fijos, por supuesto, a utilizar el 112 para situaciones de emergencia, solo para situaciones de emergencia, y no para tomar el pelo, etcétera, etcétera, o para insultar o otra serie de cosas. Y claro, nosotros estamos viendo que las llamadas de este tipo, que nosotros llamamos maliciosas, o falsas, diciendo que se ha producido un incidente cuando no se ha producido, pues que por una parte hacemos esta llamada y por otra pues que vamos a empezar a tener que tomar las medidas legales que están a nuestro alcance para que no se puedan producir. Yo quería comentar que quizá alguno de los que realiza esas llamadas no se da cuenta de el fisco en el que realmente se puede ver involucrado, no personalmente, sino como consecuencia de una mala gestión de esa llamada. Imaginémonos, porque nos ha pasado, que te llama un chaval pequeño y a través de un teléfono móvil o de uno fijo, da igual, al final la llamada entra y te dice que se está quemando su casa. Hombre, el operador, que es un tío experto, que lleva mucho tiempo controlando llamadas, suele avisar, a nosotros nos llama y dice, oye, hemos recibido esta llamada, pero el tono es un chaval pequeño, puede ser una falsa alarma. Pero claro, nosotros no podemos dejar de ir. O sea, imaginémonos que el chaval, pues al ser pequeño, interpreta que ese incendio, pues bueno, no le ha puesto nervioso, le han dado en el castola, al colegio, pues los consejos adecuados, le han dicho que llama con toda tranquilidad, y el siniestro se produce. Nosotros nos parece que es una falsa llamada y no vamos. Pues puede ocurrir una desgracia que sería, vamos, imperdonable. Nosotros salimos siempre. Y ese hecho de salir siempre implica que si ese chaval hace que los recursos, que en algunos sitios son escasos, vayan en una determinada dirección, no van a estar en la dirección contraria en el caso de que los necesitemos. Y puede ocurrir una desgracia que no se pueda atender por culpa de esa falsa llamada. Evidentemente que al ver que la llamada era falsa, que ha habido otra víctima en otro sitio que no se ha podido atender porque los servicios de emergencia estaban ocupados, la persona que ha llamado, si es un chaval pequeño, pues bueno, no sé cómo se llevará el tratamiento, pero si es mayor de 18 años tendrá un problema penal importante por hacer que los servicios de emergencia no estén en el sitio que tenían que haber estado y haberlos trasladado a otro lugar. Yo creo que lo peor de todo es la sensación de incertidumbre que se puede crear alrededor del operador. Porque el operador tiene que discernir, aparte de todo, tiene que discernir si la llamada que está recibiendo es verdadera o es falsa. Entonces, si las llamadas que se reciben son muchas de este tipo, pues al final crea una incertidumbre. Y tengo una anécdota de un chaval de unos 10 o 12 años que me llamó hace aproximadamente, yo creo que un año, diciendo que su madre se había desmayado, y por el tono de la voz, que luego lo escuché yo personalmente, por el tono de voz era clarísimo, pero clarísimo, de que era una llamada maliciosa. Pues el chaval volvió a llamar por segunda vez y bueno, pues acaso enviamos. La primera nos quedamos en la duda. La segunda llamó y efectivamente su madre estaba desmayada. ¿Por qué se produce esto? Porque al cabo de tantas llamadas, pues se crea una incertidumbre.
Y nosotros estuvimos llamando a ese teléfono para continuar la llamada y estaba comunicando. El chaval estaría llamando a otro sitio y estaba comunicando y no podíamos, hasta que otra vez nos volvió a llamar. Entonces, esas cosas van siempre en detrimento de la sociedad. Por lo tanto, que sea un poco solidario con la sociedad. Y si tiene ganas de jugar, que juegue, por favor, con otro número. Que juegue con otro número o que juegue con cualquier otro tipo de juguete también que pudieran tener por casa y no precisamente el teléfono móvil o el teléfono fijo para llamar a ese tan querido, necesitado y serio 112 o 112. Pues prácticamente estamos llegando ya al final de esta tertulia en la que, bueno, hemos intentado explicarles un poquito más cómo funciona este servicio de emergencias, este servicio de protección civil, de la cual también vamos a pedir, ya como un último favor a nuestros contertulios, nos den su última reflexión. Eso va a ser, nada, en breves segundos, ya finalizando lo que ha sido esta tertulia de emergencias. Elena Moreno, responsable de intervención. ¿Algo más que añadir, algo más que se pueda pedir? No ya a la ciudadanía, pero sí, algo más que añadir de cara a lo que supone protección civil en Euskadi. No, yo me gustaría transmitir que el sistema vasco de emergencias es un sistema que tiene experiencia, que funciona y que nosotros somos, todos los que trabajamos en el medio, somos nuestros primeros críticos y los que siempre estamos intentando mejorar. Pero yo creo que el nivel de la respuesta en emergencias en Euskadi es alto y es bueno. Siempre intentando mejorar. Pedro Anisua, como jefe del Parque de Bomberos de Vitoria de Gasteiz. Para mejorar también le vamos a seguir requiriendo y pidiendo cositas al alcalde, Alfonso Alonso. Hombre, sí, pero por supuesto, el que no pedalea nunca está entre los primeros del Tour. Para poder seguir en la misma línea tendremos que seguir manteniendo el impulso con medios, con gente, con sistemas, con organización. Y al responsable o jefe territorial de SOS Deiak, también en Guipúzcoa, José Miguel Olano, pedir seriedad a todos los ciudadanos, un poco de comprensión y colaboración y que utilicen ese número, el 112, cuando sea estrictamente necesario. Sí, y también, por último, yo quisiera decir, primero tranquilizar a la ciudadanía diciendo que el servicio integral que tenemos yo creo que es bueno. Pero que al mismo tiempo, todo nuestro trabajo de coordinación, tanto informáticamente como telefónicamente, queda grabado a su entera disposición. De manera que si algún día cometiésemos alguna incorrección, estará a su disposición para intentar mejorar una parte por nuestra, y si él se considera lesionado, pues para hacer las acciones que estimas oportunas. Es decir, que todo es transparente y está grabado, lo cual también supone yo creo que una confianza en los servicios. Nada más, simplemente por tanto despedir a los tres contertulios. Pedro Anisua, gracias Eskerrik asko por haber estado aquí con nosotros. José Miguel Olano, gracias Eskerrik asko, Bai, por haber compartido estos minutos de charla y de reflexión también sobre las emergencias. Y Elena Moreno, gracias también a ti por haber estado con nosotros. Eta zuei, herri erratiko entzule hori lasai, eskerrik asko gurekin egoteagatik, lasai diot, benetan, inolako zailtasunik ez dutelako aurkituko, 112 telefono horretan, eta beraz, lasai ibili. Gracias, decía a todas y todos nuestros oyentes de Radio Popular que se tranquilicen, que lo de hoy no ha sido más que una charla, un simulacro, entre comillas, evidentemente, de cómo funciona este tipo de ayudas al ciudadano y que precisamente lo que están buscando nuestros contertulios es ayudar al ciudadano. Ayudémosles también nosotros a ellos, colaborando y llamando cuando sea, por lo tanto, necesario. 112. Ese es el número al que hay que acudir cuando realmente estemos hablando de una emergencia. Eskerrik asko, gurekin izatagatik eta hurren arte.